Hola, hola mis amores, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conciencia y Conexión, donde hablamos del despertar de conciencia, de salud mental, de la relación que tienes contigo y del mundo que te rodea. Todo desde una mirada humana, real y vulnerable. Yo soy Gise, tu host, y estoy aquí para acompañarte donde sea que estés. El día de hoy vengo a traerte una reflexión muy profunda, una serie de preguntas que puedes ir apuntando y escribiendo para que de pronto en un ritual contigo, en un espacio de conexión, te regales esa sesión de escritura terapéutica. Y fue una reflexión que se me ocurrió en la madrugada mientras no podía dormir, pero que creo que es importante que pongamos en la mesa y generemos conversación al respecto. Voy a abrirla con una pregunta y es: ¿qué estás dispuesta o qué estás dispuesto a soltar para convertirte en la persona que tú quieres ser? ¿Qué estás dispuesto a dejar ir en tu vida para comenzar a vivir la vida que quieres para ti? A simple vista, seguramente vamos a decir como, no, estoy dispuesto a soltarlo todo, estoy dispuesto a dejar atrás todo, no, yo quiero dejar ir esa versión del pasado. Pero amor, ¿qué estás realmente de corazón dispuesta o dispuesto a soltar para realmente y energéticamente abrirte a recibir esa vida que quieres para ti o esa versión que quieres ser? ¿Estás dispuesto a soltar comodidades? ¿Estás dispuesta a soltar el control? ¿Estás dispuesto a soltar de pronto hábitos? ¿Qué realmente estás dispuesto a soltar? Estaba pensando en esto en la madrugada y reflexionando un poquito y me di cuenta que todos los cambios que he logrado en mi vida los he logrado porque he tenido que consciente e intencionalmente soltar la versión de mí para abrirme a recibir una nueva. Soltar creencias, soltar patrones, soltar miedos para abrirme a recibir algo. Y voy a contarles aquí la anécdota de cómo empecé realmente a ejercer mi carrera y sobre todo ejercerla como terapeuta holística. Yo me gradué de psicología, pero cuando digamos que terminando la carrera ya era profesora de yoga, ya llevaba mi camino en el despertar de conciencia y sabía que quería integrar los conocimientos que estaba adquiriendo, pero todavía no sabía del todo cómo hacerlo. Fue una exploración. Pero mientras yo quería integrar todo, habían muchas voces, muchas personas, profesores que me decían, incluso personas en redes, que me decían que eso no era posible. Cuando yo llegué a mi práctica profesional, práctica que amé muchísimo, que me disfruté muchísimo, hice una práctica en clínica, la persona que me contrató y me dijo, te elegí porque creo que puedes traer una mirada diferente a esta práctica por el conocimiento que traes como profesora de yoga y pues con todo este conocimiento oriental. Yo dije, buenísimo, genial, voy a poder integrar las cosas aquí. Qué equivocada estaba yo realmente. Yo hice mi práctica, la disfruté muchísimo, hice mis esfuerzos por integrar las cosas, pero encontré mucha resistencia en el camino. Cuando terminé la práctica profesional, la tutora que tenía durante la práctica me dijo, Gise, tú sabes muchísimo, pero tú vas a tener que separar lo que tiene evidencia de lo que no tiene evidencia. Una cosa es el yoga, la espiritualidad, el despertar de conciencia y otra cosa es la salud mental. Para mí eso fueron como 3 cachetadas. De verdad que yo sentí que todo lo que yo estaba trabajando por, todo lo que yo quería, no era posible. Pero qué equivocada estaba también. Resulta que yo me creí esta identidad, me paralicé, sentí mucho miedo y me paralicé sintiendo que no podía hacer aquello que quería hacer porque no era posible para mí. Me acomodé en esta incomodidad y en esta insatisfacción de lo que yo quiero de integrar todo no es posible. Entonces empecé como a adentrarme en este proceso interior de, pero ¿qué es lo que yo quiero? ¿Por qué me dicen que no es posible? Porque hay personas que sí lo hacen, porque hay personas que sí lo integran. ¿Cómo lo integran estas personas? Y ahí empecé a cuestionarme muchas cosas de por qué yo estaba creyendo lo que realmente creía.
Resulta que para yo convertirme en una terapeuta holística, para yo dejar de decir, no, es que yo soy psicóloga y profesora de yoga y estudié, y simplemente decir soy una terapeuta holística y abarca allí todo lo que yo sé, porque estamos integrando cuerpo, mente, espíritu y alma, la parte energética, tuve que dejar ir atrás todas esas creencias, tuve que soltar todas las identidades que tenía con respecto a solamente ser psicóloga, con respecto a la psicología como ciencia. La psicología que yo aplico no es solamente psicología como ciencia, porque no podemos reducirnos únicamente a la ciencia si no tenemos el presupuesto para estudiarnos ni las preguntas correctas para estudiarnos. Eso es otro tema aparte. Pero entonces, ¿qué estaba en ese momento yo dispuesta a dejar ir? Yo sentía mucho miedo. Miedo al que dirán, miedo al que no voy a encontrar personas que conecten conmigo, habiendo ya personas que conectaban conmigo. En ese momento tuve que enfrentarme a las preguntas: ¿qué estoy dispuesta a dejar? ¿Qué estoy dispuesta a arriesgar y dar este salto? ¿Qué estoy dispuesta a dejar atrás para poder dar este salto liviana? Para poder dar este salto con fe. Y me di cuenta que lo que más tenía que soltar, en mi caso, fue el qué dirán, fue el miedo, fue todas las normativas y estructuras que me habían impuesto para yo empezar a crear mi propio camino. Y no fue fácil, no les puedo dar un cómo, porque creo que no existe un cómo más que un salto de fe. Y mi salto de fe fue confiar fuerte e intensamente en mi propósito. Fue confiar en qué es lo que yo tengo para ofrecer, qué es lo que yo tengo para darle al mundo. ¿Y será que lo que yo tengo para darle al mundo realmente va a aportar? En eso sí estaba segura que sí. Porque sí sé que todos somos diferentes. Sí sé que cada persona tiene algo que lo hace completamente único. Y sé que energéticamente hay personas que solamente van a conectar conmigo, pero que van a encontrar dificultades para conectar con otras personas. Mi trabajo era conectar con esas personas. Y allí entramos en todo un proceso de manifestación que no entra dentro de este episodio, pero que podemos profundizar en la comunidad consciente, donde les enseño a manifestar, anclando la manifestación a la salud mental, porque son cosas que no están separadas. Nuevamente, eso es tema de otro espacio. Entonces, dándome en cuenta que tenía que soltar el qué dirán, soltar el miedo y soltar esas estructuras, solamente me quedó ese salto de fe. Me quedó soltar todas mis dudas para poder confiar en mi propósito y soltar toda expectativa también, porque no sabía cuándo se iba a dar. Y amores, cuando yo solté todo eso, en cuestión de días llené mi agenda. Es que yo no puedo explicarles cómo, porque yo no hice nada. Yo hice lo que venía haciendo, dándome a conocer y hablando de los temas que me gustan. Y en cuestión de días llené mi agenda. Entonces, si tú estás pensando en que quieres una vida para ti, en que quieres ser una persona diferente, necesitas incomodarte. Necesitas dejar atrás las comodidades que tienes, porque son las que te anclan en donde estás. Tú estás en un circulito y esa es tu zona de confort. Las personas que me ven en video van a ver que estoy haciendo como un circulito con mis manos. Si solamente me estás escuchando en Spotify o en alguna otra plataforma, pues imagínate que estoy haciendo un circulito con mis manos. Allí es donde estás tú y tú solamente te puedes mover en ese círculo. Pero si tú quieres ser una persona diferente que a lo que estás viviendo en ese círculo, tú vas a tener que salirte de ese círculo. Vas a tener que incomodarte, hacer cosas que te incomoden, soltar las comodidades. Ejemplo, si tú te quieres mudar de país e irte a vivir al exterior, vas a tener que soltar todas las comodidades que tienes cuando vives con tu familia. Que tu familia te cocina, que tu mamá te cocina, que tu mamá te lava la ropa, que tienes de pronto una empleada, que de pronto tienes ciertas comodidades, que de pronto hacen todo por ti, a pasar a vivir de pronto de una casa muy grande a un apartamentico en Europa donde a duras penas y tienes espacio para estirarte.
donde pasabas de vivir de pronto sola o solo a pasar a vivir con un roommate o un compañero de piso, porque entonces ahora necesitas reducirte. Pero ¿qué comodidades estás realmente dispuesto a soltar para acercarte, para abrirte a esa vida que quieres vivir, para acercarte a esa versión que tú quieres ser? Vas a tener que incomodarte mucho. Pero algo que me encanta de este proceso es que lo incómodo también se vuelve cómodo. Y que cuando estamos en ese circulito y expandimos ese circulito, abrimos nuestra zona de comodidad, abrimos nuestro margen de tolerancia, nos volvemos más tolerantes a la incomodidad y nos expandimos. Y ese será un tema de otro episodio, y es que estamos aquí para expandirnos. Entonces, amores, ¿qué estás realmente dispuesta o dispuesto a dejar? ¿Qué realmente quieres? Hay muchísimos apegos en el camino, pero necesitamos dejarlos, porque la única manera en la que tú vas a poder ser una versión diferente es dejando atrás todo lo que te condiciona a ser la persona que eres hoy. Así que, ¿qué persona eres hoy? ¿Qué te está condicionando a ser la persona que eres hoy? ¿Qué sientes que no te atreves a soltar? Eso es lo que de pronto necesitas sanar. Y luego de sanarlo, integrarlo desde ese proceso de sanación, que no es olvidarlo, poder soltarlo. Así que, amores, con eso los dejo en este episodio. Espero que se animen a dar ese salto de fe, a que se animen a reflexionar en las cosas que tienen que soltar y dejar ir para poder convertirse en esa persona o poder abrirse a esa vida que quieren tener. Nos vemos en un próximo episodio. Espero que disfruten mucho este espacio. Y saben que cualquier pregunta podemos seguir hablando de esto en nuestro canal de Telegram. Aquí en la descripción les dejo toda la información. Y les dejo la información a la comunidad consciente por si quieren empezar un proceso de manifestación consciente. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.